Historias reales, experiencias que dejan huellas, personas que conectan. Esto es Oli Project. un gusto poderles saludar. Yo soy Oli y te saludo desde acá, desde esta ciudad argentina en la provincia de Santa Cruz. En el video de hoy te voy a estar comentando cómo ha sido ese choque cultural, ese impacto con esas primeras vivencias cuando llegamos a la Argentina y las diferencias con Cuba. Así que va a estar sumamente interesante este video. Así que te pido que me acompañes. Bueno, señores, primeramente, número uno, la comida. A ver, ya yo lo he dicho en otros videos. De hecho, yo tengo un video en mi canal de un domingo haciendo asado. El asado es el rey, ya lo hemos dicho. El asado de la Argentina, la carne en Argentina es un espectáculo, señores. Es una calidad impresionante. Yo que vengo de Cuba, que en Cuba ustedes saben el tema de la comida, el tema de la alimentación, que no hay nada de nada. Cuando yo me enfrenté por primera vez a esa carne argentina, a esos cortes, esos chorizos, todo el ambiente que lleva el asado argentino, señores, realmente yo quedé impactada. Yo no he podido ser aquí vegetariana porque realmente, señores, les confieso, yo soy amante de esta carne argentina. Y yo realmente, a mí me encanta el pescado, a mí me gusta muchísimo el marisco. Yo, si me das a elegir, yo te prefiero mucho el marisco, el pescado, me encanta. Pero no dejo de reconocer de que la carne argentina tiene una calidad impresionante y es muy rica. Entonces, bueno, tengo que mencionarla como algo que ha sido impresionante para nosotros, para esta cubana que ha venido de Cuba y ha probado y ha impactado, ha llegado a probar esa carne argentina. Realmente, señores, es una calidad impresionante, muy buena. Pero no solamente te quiero hablar del asado, no te quiero hablar solamente de la carne. Te quiero hablar también de otros platos que yo los conocí aquí realmente en la Argentina, que gracias a Dios conocí una señora que ella me ha ayudado muchísimo, me ha enseñado muchísimas recetas aquí en Argentina que yo he podido probar y he podido hacer a mi familia. Porque realmente nosotros en Cuba llevamos una dieta que se come muchísimo arroz, eso lo heredamos de los chinos, se consume mucho arroz en una casa cubana, en una mesa cubana, no falta. Ahora no, señora, ahora ustedes saben, es algo complicado el tema de Cuba, pero antes en una casa cubana no faltaba el arroz. El arroz, eso es algo fundamental en una mesa cubana. Entonces se come mucho arroz, como también se come muchos frijoles o porotos. Es algo que se acompaña con el arroz y eso es algo que nosotros los cubanos cocinamos muchísimo. Y cuando yo llegué a la Argentina, vine, por supuesto, con con estos estilos, estas formas de cocinar, de comer, de lo que es el arroz con los porotos y todas estas cosas que nosotros traímos de Cuba y que a mi familia y a mí nos encanta. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la elaboración lleva mucho tiempo de elaboración, como por ejemplo los porotos. El arroz no, porque yo me compré una arrocera y bueno, la arrocera, eso te hace el arroz solo y ella a su tiempo ya se dispara y ya está el arroz. Pero lo que es los porotos llevan un tiempo, hay que dejarlo en agua, después hay que ponerlo a ablandar en la olla, lleva lo que es el sofrito, que es cuando uno le pone el aceite con todas las especies y con toda lo que uno le va a poner a los porotos. Entonces esto lleva mucho tiempo de elaboración realmente. Y a veces con la dinámica de vida, del trabajo y demás, no me daban los tiempos como para poder hacer como en Cuba porotos todos los días. En Cuba casi todos los días se comía porotos. Entonces yo dije, bueno, estamos en la Argentina y me gustaría ampliar un poco las recetas, un poco el estilo de vida y de la comida que nosotros comemos, probar otras cosas. Estamos en la Argentina, me gustaría probar otros platos típicos acá en la Argentina que comen la gente acá. Y eso es lo que enriquece también la cultura a uno. Así que bueno, esta señora que conocí, ella me dio muchísimas recetas que yo empecé a incorporar, como las tartas de vegetales, las tartas de marisco, las tartas de pollo, de carne, ¿no? Entonces esto fue algo que yo empecé a incorporar, lo que es en las comidas de mi familia, que a mi familia les encanta y a mí también. Entonces, como también las empanadas,
todas estas cosas que son muy ricas y que eran un poco más fácil de realizar, más fácil de elaborar que, digamos, lo que es los porotos, y eso que da mucho tiempo de preparación. Entonces, bueno, nada, yo tengo que decir que he aprendido a poder cocinar otros platos de acá, de Argentina, y que nos han gustado muchísimo a toda mi familia. Y reconozco que son muy ricos. También lo que es el tema de la factura. Nosotros, ustedes saben que tomamos mucho café. El café en el cubano es algo fundamental, señores. El cubano a la mañana se despierta con su tacita de café. Y nosotros tomamos la tacita chiquitita, no es una taza grande. Aquí, que eso fue otra cosa que también me llamó la atención. Cuando yo iba, a veces te pedía o compartía, alguien me decía, ay, mate, y yo al principio no tomaba mate, y decía, no, café. Entonces me daban un tazón grande de café. No, nosotros tomamos una tacita de café chiquitica, bien fuerte, pero chiquita. Ese es el café que tomamos nosotros. Sobre todo a la mañana, no te puede faltar. A nosotros no nos puede faltar ese café a la mañana, esa tacita de café no nos puede faltar. Y eso, cuando nosotros probamos la factura, el acompañamiento que hacía, esa relación del café con aquella facturita, era una maravilla. Y eso realmente es algo que a mí me encanta, y a mi esposo igual. Sobre todo nosotros dos, que somos los que tomamos el café a la mañana fundamentalmente. Eso es una cosa que con las facturas, señores, es una maravilla, la verdad. Que bueno, he tenido que dejarlo un poquito porque realmente es adictivo, son adictivas lo que es las facturas, lo que es los dulces, las tortas. Unas tortas una más rica que otra. Eso fue otra cosa. Cuando iba a las panaderías y yo veía la variedad de tortas que había, la variedad de dulces que había, que eso, cuando yo llegué de Cuba, señores, ustedes pueden comprender de dónde vengo yo. Ustedes entienden, ¿no? Del lugar que yo vengo. Entonces, cuando yo vi toda esa variedad de facturas, esa variedad de dulces, esa variedad de tortas, para mí eso fue algo impresionante, realmente. Yo recuerdo al principio cuando yo llegué acá, cuando vine de vacaciones una vez en el año 2018 no, 2016 que yo vine de vacaciones con mi esposo, vine a conocer a la Argentina y a conocer acá el lugar donde nosotros íbamos a vivir aquí en esta ciudad de Río Gallegos. Y yo recuerdo que, bueno, yo cuando probé por primera vez aquella factura, que yo dije, bueno, ¿qué es esto? Riquísimo, la verdad. Exquisita. Una calidad tremenda. La panadería, la variedad de dulces, la variedad de panes. También la panadería, la variedad de panes y la calidad de los panes. Eso es otra cosa. Que el pan de allá de Cuba, ese pan que daban en la bodega, que es el lugar, el establecimiento donde le entregan o le entregaban los productos de la canasta básica a la familia, te daban un pancito diario, un pancito. Era un pancito así que una calidad, no tenía calidad, malo. Bueno, ni hablar del tema. Entonces, cuando yo llegué acá y yo vi en las panaderías la variedad de pan, la calidad del pan, para mí, que son cosas, señores, que a lo mejor yo les comento a ustedes dicen, pero ¿qué está diciendo esta mujer? ¿Qué está hablando de un pan, de una factura? Señores, para ustedes es algo normal, es algo que ustedes crecieron, nacieron tomando su mate con una factura, comiéndose un sándwich con un buen pan. Nosotros no. Entonces, esas pequeñas cosas para mí fueron impactantes cuando yo llegué, fíjense. Fueron cosas así que para mí fue de impacto. Así que en la comida tengo que mencionar lo que es las facturas, las tortas, las empanadas. Bueno, todo ha sido muy enriquecedor realmente lo que es aprender de la comida de acá de Argentina. Así que eso ha sido para mí muy impactante. Después no puedo dejar de mencionar el clima, señores. El clima aquí, por lo menos en esta ciudad donde yo vivo, es sumamente cambiante. Aquí lo mismo puedes encontrarte a la mañana, un día espléndido,
con tremendo sol, un calor, sobre todo ahora, en el tiempo, ahora de verano, ahora en el verano, porque en el invierno no vas a encontrar días soleados ni de calor, estamos claros. Estamos en Río Gallegos, estamos en la Patagonia, estamos en el sur de Argentina, ¿no? Muy bien, pero cuando hablamos de verano, como esta fecha que estamos ahora, te puedes encontrar en la mañana un día espectacular, un día espléndido, con un sol radiante, con un calor impresionante, y ya después del mediodía, a las 2, a las 3 de la tarde, se te nubla todo el cielo, como hoy, que está el día ahora mismo nublado, y hace unas horitas nada más estaba soleado. Y se te nubla todo el día y de momento, si no saliste con un buzo o con una camperita, pasa frío, porque te cambió en horas, cuestiones de horas te cambió el clima. Entonces eso para mí fue impactante. Al principio nosotros nos enfermamos, claro, porque cuando nosotros no conocíamos estas cosas, no conocíamos estas cosas y bueno, a veces uno sentía calor y se quitaba la campera y salía sin la campera. Y después cambiaba el clima, te cambiaba el tiempo y de momento te hacía un viento o te hacía frío y pasaba frío. Y ese cambio de temperatura de salir y el calor de adentro con el aire frío de afuera, eso al principio nos enfermó muchísimo por el mismo desconocimiento, ¿no? Entonces estas cosas para nosotros fue impactante, ese cambio y el cambio en el día. Fíjense, en el día del clima, eso fue impresionante. Impresionante, que todavía nos impresiona cómo cambia, lo cambiante que es el clima. Acá, lo cambiante que es el clima. Entonces, bueno, eso también es algo que no puedo dejar de mencionar, el clima. Después, número 3, algo que quiero hablar y con mucho respeto lo digo. Esto lo digo con mucho respeto, pero bueno, siempre hablo desde mi experiencia, señores. Siempre hablo desde mi experiencia personal y de esta cubana que vino a este lugar, a este país, a la Argentina, a vivir con su familia y la experiencia de vida que ha tenido. Entonces yo, como número 3, quiero comentar acerca de los argentinos como tal. Los argentinos. Y de esto quiero hablar, como les digo, con mucho respeto. Y me llama la atención que nos ha pasado mucho, que hemos conocido a personas que las conozco por primera vez. Recuerdo una vez que me monté en un taxi, creo que fue en Buenos Aires, y el taxista me iba comentando, yo iba con mi esposo, íbamos con los chicos, me parece. Y el taxista nos iba comentando de su vida, de su historia, problemáticas de él, de su vida, dilemas familiares, problemas que tenía, no sé, si capaz que estaba saturado de sus problemas personales. Y a nosotros que recién nos conocía, ¿no? Nosotros nos habíamos montado en aquel taxi y nos estaba contando su historia. Para él a lo mejor fue liberador, ¿no? Nosotros lo escuchamos con mucha atención y bueno, fuimos empáticos con él. Pero lo que voy es como las diferencias culturales, para nosotros, no sé, no estamos hablando de compartir, digamos, temas políticos, de compartir temas sociales, no estamos hablando de compartir problemas y dificultades que, por ejemplo, tenemos hoy por hoy en Cuba, y tú vas a Cuba y cualquier cubano te lleva a su casa, y cualquier cubano te enseña cómo vive, cualquier cubano te enseña las dificultades que tiene, te muestra su casa, te muestra sus carencias, te muestra sus dificultades. Eso hoy por hoy lo vas a ver muchísimo en Cuba, y sobre todo cuando vas a un hogar cubano de gente de pueblo, de gente humilde, de gente trabajadora. Te van a contar su experiencia de vida, la real, no la que vas a un hotel, no la que vas de turismo, que vas a ver, no. Vas a un hogar cubano y vas a ver la vida real que vive la gente en Cuba. Pero esto no es común de que, digamos, una persona que conozcas en Cuba y te cuentes de momento su vida, su problema familiar o su dinámica de, no sé, está pasando un problema de divorcio o una enfermedad de un hijo o qué sé yo, una situación X que pueda estar viviendo. No es común que el cubano se abra a hablar de su intimidad, de sus cosas personales con un desconocido. Cuando hablo de desconocido es una persona que acabas de conocer, ¿no? Un desconocido. Exactamente. No digo que, como les digo, hoy por hoy hay mucha necesidad en Cuba y la gente está tan
están tan desbordada de las problemáticas, de las necesidades, de la miseria, de la decadencia que hay en el sistema de Cuba y que hay en el país, que ya la gente se abre, porque están necesitadas de hablar, de expresar sus dificultades, sus necesidades, sus problemas. Y hoy por hoy la gente son más abierta a eso, más sensible a hablar de sus problemas personales, a entrarte a tu casa para que tú veas su realidad. Porque ¿qué pasa? Y ahí estamos hablando de otro tema, de que realmente no se habla de la realidad del cubano, no se habla de cómo vive una gente, un trabajador, un ingeniero, un médico, un abogado, un arquitecto, cómo vive real, las necesidades que pasa, las dinámicas de vida. No se habla de eso, ¿me entiendes? Cómo vive con ese salario tan re pobre, tan re miserable, que no le alcanza para sustentar para su familia, ¿me entiendes? No se habla de esas cosas. Entonces cuando tú llegas y tú te enfrentas a ese cubano humilde, a ese cubano trabajador que demuestra esa realidad, ¿entiendes? El extranjero se queda impactado porque no hay relación con lo que se dice, digamos, en los medios de difusión masiva del gobierno con lo que te cuenta la realidad del pueblo, de la gente. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado hoy en día y que el cubano se ha abierto un poco más. Se ha puesto un poco más a hablar la realidad que vive, que enfrenta día a día, ¿no? Pero normalmente el cubano no era una persona de contarte tus problemas, dinámicas familiares, personales, problemáticas a un desconocido. No, a tu grupo íntimo, familiar o de amigos, por lo general, ¿no? Pero acá noto en el argentino que es un poco más abierto, a hablar, a contar su vida, sus problemas, con alguien que quizás conoce de primer momento. Y no es crítica, ¿no? Simplemente son maneras diferentes, culturas diferentes, formas de expresarse diferentes, formas de ver la vida diferentes, lo cual no está mal, ni que una sea mejor que la otra. Simplemente son formas diferentes de ver la vida, son culturas diferentes. ¿Ve? Y eso es lo enriquecedor de cuando uno conoce otras culturas, cuando uno conoce otra gente, cuando uno va a otros lugares, ¿no? Y se enfrenta con estas cosas. Y nosotros cuando llegamos acá a la Argentina lo hemos vivido y hemos conocido muchas personas que por primera vez conocemos, que por primera vez tenemos digamos, la oportunidad y la posibilidad de hablar con esa persona. Y me llama la atención eso, cómo se abren y te cuentan su dinámica familiar, su dinámica de vida, sus problemas, ¿me entiendes? Y uno lógicamente es empático, porque también es eso, ¿no? Que uno también es empático, uno escucha, ¿no? Pero nos resulta igual, nos llama la atención porque a nosotros como cubanos, ¿no? De que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? A que una persona que conoces de primer momento y te abras a abrir, a contar tu vida, tu historia, tu problemática. Entonces eso es algo que a mí particularmente, señores, siempre les hablo desde mi experiencia personal, me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención aquí de cuando llegamos a la Argentina. Después, otro aspecto, otro punto importante que yo veo y que debo resaltar es, digamos, los lugares impresionantes que tiene la Argentina. Nosotros estuvimos hace poco y ahí en el canal tengo los videos de El Chaltén. El Chaltén está en la misma provincia donde yo vivo, en la provincia de Santa Cruz. Pero nos llamaba la atención cómo en la misma provincia, señores, cambia el paisaje, cambia la naturaleza. Estamos en la misma provincia. Entonces es impresionante la riqueza natural que tiene. Como en el mismo lugar, acá en Gallego hay muy poca vegetación. Y los árboles que hay plantados son porque la gente misma, las familias lo han plantado, según me cuenta. Y la gente siembran sus árboles, y siembran sus flores, para darle un entorno un poco más verde, ¿no? Un poco más de vida a su entorno. Pero no es un lugar donde tenga esa naturaleza abundante, ese verdor, como digo yo. No lo vas a encontrar aquí en la ciudad de Gallego. Sin embargo, cuando nosotros fuimos al Chaltén, vimos un ambiente natural pero tan impresionante, que era algo que yo creo que desde que yo vine de Cuba, yo no había visto tanto verde, tanto bosque, tantos árboles, tanta diversidad de vegetación. No lo había visto realmente y me llamó muchísimo la atención que en el Chaltén, siendo la misma provincia de acá de Río Gallegos, y sin embargo cambia totalmente el panorama, el paisaje, la vegetación. Y eso es digno de admirar, la verdad. Nosotros quedamos fascinados
con el Chaltén y la abundancia de vegetación de la naturaleza pero tan linda. Pero si vas a Mendoza vas a ver una belleza natural también. Pero si vas a Córdoba vas a ver ahí en la Sierra de Córdoba otra belleza natural. Pero si vas al Iguazú, no sé, hay tantos lugares hermosos que tiene acá la Argentina, que no digo que Cuba lo tiene, no digo que Cuba no lo tenga. Cuba tiene paisajes lindísimos. Cuba tiene unos paisajes y una vegetación hermosísima, bellísima. Pero ¿saben qué? Que yo, a lo mejor ustedes, esto que voy a decir, a lo mejor ustedes dirán, no puede ser. Yo conozco más lugares en Argentina que los que yo conocí en mi país, en Cuba. Así real, literal. Yo hubiese querido conocer más lugares en mi país, en Cuba. Más lugares impresionantes que hay en mi país. Hay vegetaciones lindísimas, la zona de Pinar del Río. Yo hablaba con mi hija salió de Cuba muy chiquita y hay lugares que ella en Cuba no tiene ni idea, las conoce de fotos y las conoce porque nosotros le hemos contado, le hemos enseñado de historia, de cultura, de riqueza, porque ella muchas cosas no conoce, porque se fue chica de Cuba. Pero a mí me hubiese gustado, y en su momento, cuando tengamos una Cuba libre, una Cuba diferente, yo quiero ir con mi familia, con mis hijos, quizás con mis nietos, a que conozcan otros lugares de Cuba, no solamente La Habana. Yo viví en La Habana, en la provincia de La Habana. Antes era la ciudad de La Habana, ahora después la provincia de La Habana. Pero me gustaría que ellos conocieran otros lugares de Cuba, y nosotros también. Hay muchos lugares de Cuba lindísimos, impresionantes, con vegetaciones, con paisajes naturales impresionantes. Sin embargo, el cubano no tenía acceso a esos lugares. ¿Me entiendes? Porque yo, siendo de una familia humilde, mi madre enfermera trabajadora, mi padre era un marino mercante, que aún así no éramos de la gente más humilde, porque mi papá era marino mercante y viajaba, pero aún así no podíamos darnos el lujo de viajar y conocer el país, de conocer Cuba, de conocer lugares impresionantes. ¿Me entiendes? Entonces hubo muchos lugares que no conocí, hubo muchas provincias, hubo muchas ciudades que yo no pude conocer en mi país, en Cuba. Sin embargo, acá en la Argentina he conocido muchísimos lugares. Hemos estado en Córdoba, hemos estado acá ahora en el Chaltén, hemos conocido Salta, y estuvimos en Buenos Aires. Hemos estado en ya algunos lugares que hemos conocido y nos ha gustado, y nos debemos visita a otros lugares. Pero realmente vemos que tiene la Argentina una riqueza impresionante en lo que hemos podido conocer, en lo que hemos podido apreciar. Otra de las cosas que a mí me ha impresionado muchísimo, pero además tuve la experiencia de vivirla, que fue cuando Argentina ganó el Mundial de Fútbol. Sí, el Mundial de Fútbol, señores. Digamos, el ambiente que se veía, el amor por el fútbol en todas las edades, los niños pequeños, las personas adultas, los ancianos, todos en las calles, que te contagiaba esa alegría, ese amor, esa pasión por el fútbol, que es realmente impresionante. Nosotros no había una provincia del país que no saliera a las calles cuando Argentina ganó el Mundial, que la gente no estuviera en las calles, que estuvieran celebrando, los autos pitando, la gente con las banderas argentinas, la gente con las remeras del equipo argentino. Era impresionante. Nosotros, de hecho, salimos toda la familia con las remeras argentinas para el centro aquí de la ciudad, y era toda la avenida principal de acá, la ciudad, llena de gente con bombos, con platillos, con música, con banderas, con cánticos. Era una cosa contagiosa, te contagiaba la alegría, te contagiaba aquella pasión, aquel amor que se veía que nacía desde las profundidades del corazón, desde las entrañas de la gente, que se veía en los chicos jóvenes, en los niños pequeñitos, ya tú lo veías con aquella pasión por el fútbol. Y eso fue algo impresionante que nosotros vivimos acá en la Argentina. Tuvimos la oportunidad, la experiencia y el privilegio de poder vivirlo y poder compartir esa experiencia. Y nosotros fuimos parte, porque nosotros era una alegría tan contagiosa que nosotros la vivimos y la compartimos igual. Y la vivimos y la celebramos. Aquello fue grande, y para nosotros eso ha sido de gran impacto. El amor que tienen por el fútbol todas las generaciones. Hombres, mujeres, niños, chiquitos, de todas las edades,
aman con pasión el fútbol y aman con pasión al equipo de fútbol, a sus jugadores. Es impresionante. Y algo bueno también que a mí me ha marcado muchísimo, me ha llamado mucho la atención, es la libertad de poder expresar tus ideas políticas, sociales. Como por ejemplo lo veo, ustedes saben, yo soy ciudadana argentina, yo tuve la oportunidad de poder en las últimas elecciones poder votar, poder elegir por el partido, por el partido, por la persona que yo entendía que yo quería votar, que yo quería decidir, que yo podía ser parte con mis elecciones, con mi voto, de poder contribuir a mejorar el país, a mejorar el lugar donde vivo, la provincia, en fin. Y esto a mí me dice muchas cosas, eso me dice muchas cosas, porque yo vengo de un lugar donde realmente no tengo esa posibilidad. Nosotros no hemos tenido, los cubanos, la oportunidad de ir a una urna y poder elegir el partido que uno quiera, las ideas que uno quiera, las propuestas de avance, de progreso, de desarrollo de un pueblo, de una nación, de una ciudad, ¿comprende? Entonces nosotros, los cubanos, vemos y percibimos ese derecho al voto, ese derecho a elegir de una manera muy especial, muy especial. Quizás ustedes, como toda la vida, ya desde que tienes edad para poder participar de ese derecho electoral, de poder participar en unas elecciones, lo ven tan natural, está tan naturalizado porque es parte de la sociedad, es parte de la Constitución argentina, es parte de los derechos humanos. Pero en mi país, en Cuba, donde yo vengo, no. Entonces, para mí, el derecho de poder elegir, el derecho de poder ir a una urna, el derecho de poder votar, el derecho de poder decidir sobre un país, sobre una nación, el poder elegir sobre un partido político, eso para ustedes quizás no ven la importancia, o no le ven, digamos, el impacto que tiene. Pero para mí ha sido mucho impacto. Para mí significó muchísimo y significa muchísimo por lo que les vengo diciendo. No he tenido todavía, ni he tenido en Cuba esa oportunidad, esa posibilidad. Así que eso para mí ha sido algo impresionante, lo cual agradezco a la Argentina, a poder tener la oportunidad esa de un país con democracia, un país donde tú puedes elegir, donde yo veo cómo la gente critica a un presidente, si le gusta, si no le gusta, su forma, sus métodos. Miren, eso para mí también fue impactante, porque en Cuba no hay ese derecho. Tú no puedes decirle a un presidente, ni decirlo en ningún sistema, ningún medio, un sistema informativo de la televisión cubana, un sistema informativo de la televisión nacional, que tú vayas a hablar más de un presidente. De un presidente no, del presidente, o del único partido que existe en Cuba. Eso no existe, no puedes expresarte en contra o simplemente algo que tú consideras que está mal, que está afectando a la gente. No lo puedes expresar, no lo puedes decir con esa libertad, como yo veo aquí los programas de televisión y veo la gente que invitan y hablan de este partido, de este otro, de este político, de este otro, con aquella libertad, estén a favor, estén en contra, expresan su posición democráticamente, libremente. Eso es un derecho, una libertad, un derecho a la libertad de expresión que existe en todas y cada una de las constituciones del mundo, menos en Cuba. Entonces eso para mí, señores, ha sido muy, pero muy impactante. Quizás ustedes no tengan esa magnitud, ¿no?, de lo que yo les estoy hablando, no puedan, digamos, visualizar la magnitud, pero para mí fue muy, muy impactante el poder participar en esas elecciones, en estas últimas elecciones, poder decidir. Eso fue un momento para mí que va a ser histórico en mi vida, en mi familia, porque no es nada. Estas han sido algunas cosas de las cuales esta cubana argentina ya, que ha vivido y que ya unos cuantos años llevo viviendo aquí en la Argentina, y son esas cosas que a mí en lo personal me ha impactado mucho, me ha marcado mucho. Los veo positivos, todo ha sido un enriquecimiento personal, no solamente para mi vida, sino para mi familia. Y bueno, nada, agradezco muchísimo esta posibilidad de poder, en mi canal, poder compartir esta experiencia con cada uno de ustedes. Así que bueno, hasta aquí ha sido el video por hoy. Espero que lo hayas disfrutado, espero que pueda yo compartirte mi experiencia de vida, mi experiencia aquí en la Argentina. Y bueno, que te haya gustado este video.
Como siempre les digo, los quiero y me quedo corta. Nos vemos en un próximo video. Chao.